Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Los primeros 20 segundos de la batalla de caballería fueron un caos. Kirkfire llenó el aire mientras los estudiantes se apresuraban a evadir el glaciar de Shoko o quedaban sumergidos en la explosión helada sin posibilidad de escapar. Agradecidamente, parecía como si ella fuera más consciente de tapar completamente la boca de la gente, pero equipos enteros fueron noqueados en ese único golpe. Setsuna los alejó del grupo principal, entrecerrando los ojos hacia los objetivos más cercanos, un par de chicos uno, y montando a un tipo enorme con múltiples brazos. Green, Ibara, bájalos. Los dos asintieron resueltamente. Y sus tentáculos combinados crearon una vista aterradora mientras el gigante intentaba evadirlo en vano. Las enredaderas de Ibara se enredaron alrededor de sus piernas en una envoltura apretada cuando el Black Whip de Izuku lo derribó hacia atrás, e incluso los intentos del jinete de contraatacar fueron desviados por la ráfaga de negro. En definitiva, fue un primer ataque perfectamente exitoso, y la mano de Setsuna levantó la diadema de la cabeza de Kaibara y la colocó alrededor de su cuello con una sonrisa. Los ojos de Izuku se entrecerraron al sentir una brisa fresca detrás de él, y fue solo él quien giró la cabeza y vio una ráfaga de cristales de hielo fallando al grupo de Bakugo y navegando hacia ellos. Esquivar. Gritaron mientras él los arrastraba hacia la derecha. Y Setsuna se cubrió el costado de la cara para protegerse del viento helado mientras gritaba. Maldición. Buenos instintos, Green, dejemos que esos dos hagan lo suyo. Estaba muy feliz de complacerlo, ya que Todoroki, usando lo que parecía un chaleco térmico mientras viajaba en la espalda del estudiante de apoyo, continuó intercambiando golpes con Bakugo a pesar de sus intentos de perseguir a Izuku. Al parecer, sus próximos objetivos serían Reiko, Kinoko, Momo y Futako, ya que se acercaron con un poco más de precaución. Setsuna tarareó molesta cuando los vio reconocer su avance, y los dos equipos se enfrentaron. Bueno, esto va a ser difícil. ¿Cómo vamos a romper esa defensa suya? Izuku entrecerró los ojos mientras pensaba en las fortalezas de su equipo. Era cierto, con Momo, Kinoko y Futako tendrían una defensa desagradable y tendrían que preocuparse de que Reiko les agarrara la diadema durante la pelea. Sus ojos se abrieron cuando escuchó otra ráfaga de hielo detrás de ellos. Y sus ojos fueron atraídos hacia un lado de la arena. Sigue mi ejemplo, Shiozaki, tengo un plan. Itsuka, usa tus manos para mantener alejadas las esporas. Ibara asintió y, siguiendo el ejemplo de Izuku, creó un enorme muro de enredaderas y látigos que oscurecieron el resto de la arena. Comenzaron a invadir el grupo, y parecía como si no supieran muy bien qué hacer cuando la pared los empujó hacia atrás. Izuku no mentiría, se sentía un poco mal por esta táctica, pero ahora necesitaba hacer lo mejor que pudiera para su equipo, Deku. Sus ojos se abrieron cuando giró la cabeza, y fue solo con un frenético levantamiento de sus brazos que logró evitar lo peor de la explosión. Okachan se había debilitado o se había vuelto más fuerte, porque el fuego peculiar simplemente lo empujó hacia atrás del calor mientras sus compañeros de equipo gritaban de dolor. Volviendo a concentrarse, Izuku miró por encima de sus puños para ver a un Katsuki de aspecto asesino montado sobre lo que podría haber sido el hermano de Eiko en otra vida mientras retiraba otro puño. Ya estaban fuera, guardia, y no vio a Todoroki por ningún lado para quitarse la presión, su brazo derecho comenzó a brillar con vibrantes venas rojas, y antes de que cualquiera de sus compañeros de equipo notara lo que estaba haciendo, su palma se dirigió hacia el avance de Katsuki, y con solo medio segundo de gracia, su equipo fue enviado repentinamente volando hacia atrás debido a la presión del aire de toda la fuerza de uno para todos. El aire quedó en silencio por un segundo mientras sus oídos se reajustaban a la presión regular, pero cuando lo hicieron, primero escucharon la respiración dificultosa de Izuku. Setsuna miró hacia abajo primero, sus ojos se abrieron cuando vio lo que acababa de hacer. Verde. ¿Qué carajos, amigo? Izuku simplemente apretó los dientes y sacudió la cabeza, mordiendo. Mover. No puedo volver a usar este brazo si regresa. Cuando el equipo comenzó a retirarse y el equipo de Momo contó sus agridulces bendiciones por la llegada de Katsuki, el comentario de Present Mic adquirió una nota comprensiva mientras los drones seguían a Izuku y su brazo roto. ¡Ay! Y esa es el arma de doble filo de la loca peculiaridad de Izuku Midoriya en acción. ¿Qué opinas, borrador? No habría pasado del primer día de mi clase. Él no está listo, mi postura desde el principio.
Izuku ya había bloqueado la voz del comentario cuando su grupo se detuvo en la periferia del grupo. Su brazo colgaba inerte a un lado, pero no estaba demasiado preocupado de que Katsuki volviera a buscarlo, ya que parecía como si Todoroki hubiera decidido enmendar la situación con más que un poco de fervor. Katsuki fue arrastrado lejos de la situación por una pared de hielo, e Izuku apenas pudo mirar a Todoroki antes de que ella volviera su atención a Katsuki. Itsuka se volvió hacia él y le preguntó en voz baja. ¿Vas a estar bien? El grito ahogado de sorpresa de Ibara llamó la atención de ambos. ¿Seguramente no puedes pretender continuar así? Un brazo roto es peligroso, un brazo roto en una pelea ¿puedo afrontarlo? Sé que puedo. Se volvieron hacia Izuku mientras se mordía el labio, mirando con consternación la extremidad rota. Finalmente, Setsuna habló, con comprensión en su voz. Es tu hombre de llamada. Nos mantuviste en el torneo, puedes eliminarnos, saltaré ahora mismo. Izuku la miró, solo para verla sonriéndole con confianza. Setsuna, cómo deseaba poder tener su peculiaridad ahora mismo. Miembros desechables que pudieran ser reemplazados fácilmente sonaban exactamente lo que necesitaba, o tal vez uno que pudiera reforzar como Iko, maldito cerebro. Esto va a apestar, vamos, baño. Blackwood comenzó a fusionarse en la base de su hombro, envolviéndose sobre sí mismo en una especie de cordón que bajaba por su brazo como fibras musculares. Fue hermoso y terrible, todo repugnante pero cubriendo el hematoma violáceo en su brazo. Izuku dejó escapar un desgarrador grito de dolor, pero aguantó mientras la peculiaridad terminaba su trabajo, dejándolo con un brazo completamente negro. Por dentro, sabía exactamente lo que había estado intentando hacer. Colocar los huesos, reforzarlos. ¿Se dañaron los músculos? Reemplácelos. Su brazo era más Blackwood que Izuku ahora, pero mientras lo movía, comenzó a sentir su corazón latir 2 veces más fuerte de lo que Ibara preguntó con voz horrorizada y horrorizada. ¿Qué has? Giró el brazo con una mueca, antes de sacudir la cabeza cuando Present Mic anunció que quedaban 5 minutos. No tenemos tiempo que perder. Consigamos algunos puntos más, esto aguantará. Shiozaki, confiando en ti como tentáculos ahora, entendido. Puede que haya estado gritando demasiado fuerte para compensar el dolor, pero para ser honesto, era difícil para él preocuparse en este momento. Setsuna simplemente negó con la cabeza, una vez más asombrada por su compañero de clase antes de dirigirlos hacia el grupo de personas que luchaban en la cima del glaciar que se estaba derritiendo. Entonces hagamos esto, gente. Corrieron hacia un grupo de buitres, limpiando lo peor de los que habían sido derribados por Todoroki. Tomó un segundo, pero el grito emocionado de Izuku infectó al resto de su grupo mientras se deslizaban hacia ellos. Su juego silencioso se volvió ruidoso de manera explosiva cuando la mano de Kendo los arrastró al suelo sin piedad. Y todavía están en la lucha, amigos. El equipo Aoyama está fuera de combate y el equipo Tokage se lleva sus 300 puntos, colocándolos en un fuerte segundo lugar. Faltando 3 minutos para el final, podrán defender su poi, van por otro equipo. De hecho, Setsuna los enfrentó a sus competidores más cercanos, y parecía como si estuvieran en un punto muerto. Izuku casi podía escuchar el grito de la águila solitaria y la planta rodadora mientras miraban a Pony, Yui y Ochako montados por Tsuyu. Itsuka hizo crujir sus nudillos amenazadoramente mientras Tsuyu estiraba sus dedos. Comenzaron a dar vueltas entre sí. Sus pies levantaban ráfagas de hielo mientras Pony golpeaba el suelo mientras su aliento salía en nubes turbulentas. No hace falta decir que el corazón de Snipe cantó un poco mientras observaba el encuentro predestinado. El primer golpe vino de Pony, uno de sus cuernos se lanzó hacia Izuku mientras la chica sonreía felizmente. No vengas a llorar demasiado después de que te grite Zuko. Itsuka intentó interceptarlo, pero el brazo ennegrecido de Izuku se estiró y lo atrapó en el aire, y su propia burla llegó a su vez. Siéntete libre de hacerlo tú mismo, Pony. Los dos equipos corrieron el uno hacia el otro, pero más allá de una lucha entre Tsuyu y Setsuna, simplemente se enfrentaron. Puede que hayan tenido más gente, pero Pony era un ejército de una sola mujer cuando se trataba de una llave de cabeza, y con el hielo resbaladizo comenzaron a ser empujados hacia atrás mientras el resto de los equipos comenzaron a involucrarse en peleas desesperadas para conseguir los últimos restos de puntos. Ninguno de los equipos consiguió realmente los puntos del otro, en todo caso, esto era simplemente ocuparse el uno al otro para que nadie más los molestara, pero eso no significaba que no hubiera una buena dosis de competencia mientras luchaban. Y efectivamente, sonó el tono final y los dos grupos se soltaron mientras sus puntuaciones aparecían en la pantalla.
Efectivamente, en la cima estaba el grupo de Katsuki con el millón, seguidos por ellos mismos, los de Tsuyu y finalmente Shoko. No pasó mucho tiempo antes de que Present Mika anunciara. Bueno, entonces todos, tenemos nuestros 16 competidores por el trono. Mis condolencias a todos nuestros concursantes eliminados, pero asegúrate de quedarte para nuestros juegos de la hora del almuerzo. Nos volveremos a reunir a las 2 p.m. para el torneo, así que no toques esos diales. ¡Amigos! Muestra Mick. Izuku exhaló un suspiro de alivio mientras se dejaba descomprimir. Eso había sido estresante, pero no podía quitarse la sensación de que si no fuera por Shoko, estaría en un mundo de problemas por parte de Katsuki. Antes de que pudiera tener tiempo para pensar, Itsuka se giró hacia él y le dio unas palmaditas en el hombro. Bueno, muy bien tonto, vamos a llevarte a Recovery Girl. Sus ojos se clavaron en su brazo roto con un murmullo de disgusto. En serio, él se rió entre dientes y giró el cuello para no empujar la extremidad. Había pasado tanto tiempo desde que se rompió el brazo y tenía que decir que la experiencia no había mejorado en nada. Al menos aquí había algo de adrenalina para alejar lo peor del dolor de su mente, pero ahora estaba empezando a sentir la profunda puñalada en sus huesos. Estaba tan atrapado en su propio brazo que no vio al único estudiante de educación general que corría a arrojar su banda de puntos al suelo y salir furioso. Al poco tiempo se encontró sentado en la enfermería, masticando unas gomitas rellenas de azúcar. Recovery Girl lo hizo sentarse durante unos minutos, refunfuñando sobre los adolescentes locos, antes de que le permitieran ir a almorzar. Fue un poco desafortunado considerando que su tratamiento lo volvió absolutamente hambriento. Pero sabía que no debía desobedecer las órdenes del médico. La manija de la puerta giró e Izuku miró hacia arriba con curiosidad para ver a All Might entrando en su forma esquelética, sosteniendo 2 bandejas de almuerzo. Todo poder. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre se rió jovialmente mientras dejaba las bandejas. Un cariño en sus profundos ojos azules mientras se sentaba junto a la cama de su protegido. No tuvimos la oportunidad de hablar antes de que comenzara el festival, y contigo postrado en cama, pensé que agradecería algo de almuerzo. Izuku le sonrió agradecido mientras tomaba su bandeja, rompiendo los palillos mientras asentía. Lo es, gracias. Entonces, supongo que llegué al torneo, ¿eh? All Might extendió la mano y empujó su hombro con una brillante sonrisa. No solo eso, el segundo lugar no es nada de qué burlarse. Sin embargo, debo decir que pensé que habrías optado por el primer lugar. No es que eso sea un problema. Me atrevo a decir que te has superado teniendo en cuenta lo nuevo que eres en tu peculiaridad. Parpadeó sorprendido antes de sacudir la cabeza, con una pequeña sonrisa en su rostro. Ese sí, supongo que quería intentarlo, pero tenía que pensar en mis compañeros de equipo. Si hubiéramos ido tras Katchan, podríamos haber sido noqueados allí mismo. El hombre asintió en comprensión, el cariño crecía cada vez más mientras tomaba un bocado de su comida. Siempre había sabido que su protegido sería el mejor de ellos, y su actitud hacia el torneo no hizo más que confirmarlo aún más. Muy bien, y tu actuación en la carrera de obstáculos también fue admirable. El joven Koji nunca habría tenido la oportunidad de brillar, y muchos otros tampoco habrían tenido la suya, si no los hubieras ayudado a atravesar ese túnel. Izuku rió nerviosamente, frotándose la parte posterior de su cabello. No fue nada, solo lo que haría un héroe, ¿sabes? Sacudiendo la cabeza, dio otro mordisco antes de tararear pensativamente. Sin embargo, los torneos serán difíciles. Cada uno para sí mismo, en grupos 1 a 1, no deja mucho excepto habilidad de combate. All Might permaneció en silencio mientras Izuku reflexionaba sobre las implicaciones del evento final. Estaba seguro de que su sucesor lo haría increíble, sin importar qué, pero personalmente esperaba subir al podio al menos para mostrarle a Aizawa que era que. Tanto él como Kayama tuvieron que disuadir a Tatsuma de subir a la cabina del locutor y destrozar a Aizawa. Sabían que al hombre no le agradaba Izuku, pero estaba empezando a ir un poco lejos. Al menos no parecía afectar al chico en absoluto. Terminaron sus comidas en un silencio amistoso antes de que All Might se levantara y se golpeara las rodillas. Bien. Yo saldré primero y me aseguraré de que todo esté en su lugar para el torneo. Haz tu mejor esfuerzo, te estaré animando. Izuku lo despidió antes de levantarse para prepararse para partir también. Afortunadamente, el descanso fue bastante largo para permitir que los competidores se recuperaran completamente a tiempo para el torneo, además de disfrutar de algunos de los juegos adicionales que no fueron tan extenuantes.
Al salir de la enfermería después de obtener el visto bueno de Recovery Girl, Izuku se dirigió hacia donde sabía que se reuniría su clase. Fue cuando dobló la esquina, tratando de llegar a la cafetería que estaba específicamente bloqueada para los estudiantes, se encontró cara a cara con Shoko. Sintió que el corazón se le subía a la garganta, preguntándose qué iba a decir después de lo que pasó antes y durante el segundo evento. No sabía si tenía fuerzas para reprenderla de nuevo, incluso si se suponía que era el vicerrepresentante. ¿Tu brazo? Izuku detuvo su línea de pensamiento mientras ella miraba el apéndice, lo que solo pudo discernir como preocupación en su expresión. Mejor, gracias. ¿Necesitabas algo? Ella tarareó con disgusto antes de asentir y girar sobre sus talones. 1 minuto de tu tiempo. Izuku realmente no debería complacer sus demandas, pero no pudo evitarlo. Siguiéndola a una de las aulas desocupadas durante el festival deportivo, se encontró sentado frente a ella mientras ella estaba parada frente al podio de profesores, aclarándose la garganta. Él iba a dejar que ella dijera la primera palabra, y parecía que estaba mucho más tranquila ahora que él había aceptado hablar con ella. Me disculpo por cómo actué antes del evento. Mi única preocupación era que avanzaras, no lo tomes como un desaire a tus habilidades. No pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro mientras asentía. Gracias por las disculpas y la ayuda durante el evento. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa incómoda y vacilante, pero una sonrisa al fin y al cabo. Se recompuso antes de continuar, su expresión se volvió levemente helada. Te debo una explicación de por qué deseo pelear contigo específicamente. Escucha bien. Izuku se inclinó hacia adelante y ella asintió con satisfacción por su atención. ¿Has oído hablar de matrimonios extravagantes, supongo, siendo el héroe estudiante de arte más fuerte de la clase? Los ojos de Izuku se abrieron mientras la miraba bajo una nueva luz. Espera, no me digas, Shoko asintió, su cabello cayendo sobre su cicatriz. Sí, mi padre compró a mi madre por su peculiaridad y la usó como yegua de cría. Yo era el resultado final de su inversión, una fusión perfecta de su peculiaridad y una peculiaridad de hielo igualmente poderosa. ¿Entiendes mi renuencia a usar mi fuego ahora, correcto? Izuku todavía estaba tambaleándose por la revelación, pero respiró entrecortadamente para aclarar su cabeza. Necesitaba concentrarse. Eso es, sí, puedo ver eso. Volviendo a centrarse, preguntó preocupado. Todoroki, ¿está todo bien? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ella le dio una mirada cariñosa mientras le explicaba, volviendo a su aire de estatus superior. No eres diferente a Olmig, a pesar de tus peculiaridades adicionales y tus problemas de control. ¿Puedes ver el paralelo, no? Ella se apartó del podio y se acercó a él. ¿Y si peleamos, y lo pones todo contra nada más que mi hielo y pierdes? Declararé mi primera victoria sobre ese bastardo. Izuku la miró boquiabierto cuando ella se detuvo frente a él y le tendió una mano. Esto no es una rivalidad, es una oferta de amistad Midoriya. Tú y uno, X tenéis un potencial inimaginable. Piensa en lo que podríamos hacer si nos presentamos como un frente único. El albedrío de mi padre quedará en el polvo, me atrevo a decir que tendríamos a la mayor parte de la clase entre los 50 primeros antes de que terminara nuestro primer año. Quedó cautivado por sus ojos, una suave locura llenando esas coloridas gemas. Y tú, mi segundo, el más fuerte de mi nobleza, estarías justo a mi lado. No caigamos en la rivalidad que mi padre tiene con Olmig, no, seamos uno, una fuerza como el mundo nunca ha visto, una que verá incluso a Olmig como una reliquia de una época pasada. Su mano se detuvo frente a él, e Izuku respiró estremeciéndose cuando fue envuelto por su aura. El puro deseo en su voz, la voz sin aliento con la que hablaba, infectó su alma con el mismo deseo. ¿Por qué no deberían hacerlo? Incluso él tenía que admitir que la idea de una agencia de héroes con todo uno, X sonaba increíble. Pero, su mano pasó junto a la de ella y, con una mirada confusa por parte de ella, la agarró del antebrazo. No podía comunicarse con ella con palabras, sabía que un sueño no podía morir así. Todo, no, Shoko, mi compañero de clase. Izuku sintió que su corazón latía contra su pecho mientras le daba una mirada confiada. Si luchas contra mí y ganas contra mí solo con tu hielo, entonces lo aceptaré. Seré el primer miembro de su agencia. Ella asintió, pero fue detenida cuando él dijo con confianza. Pero si puedo conseguir que uses tu fuego, entonces tendrás que aceptar mis términos. Ella inclinó la cabeza confundida y su cabello cayó hacia un lado. ¿Cuáles son? Dijo Izuku resueltamente, reforzando su confianza. Entrenarás con tu fuego, contra todos.
No puedes seguir faltándonos el respeto al no darlo todo en el entrenamiento. Sus ojos se abrieron antes de volver a entrecerrarse. Y su mano agarró su antebrazo con una fracción de su fuerza. Muy bien, te obligaré a cumplir con eso, pero ten la seguridad de que no sucederá. Se sacudieron una vez y se soltaron. Shoko tarareó de placer mientras se giraba hacia la puerta y se dirigía hacia ella. Me siento emocionado por nuestra pelea con Izuku. Trae tu todo, solo será más dulce restregarle a Endeavor su pérdida en la cara. Izuku se frotó el brazo mientras respondía, su sonrisa no volvió a aparecer mientras respondía. Shoko, yo te ayudaré. Ella asintió con satisfacción antes de irse, obviamente tomando su declaración al pie de la letra. Mientras tanto, Izuku dejó escapar un suspiro estremecido. Me alegro de haber tenido un momento para procesar lo que acababa de suceder. Shoko había sido producto de un matrimonio peculiar en el Japón moderno. Fue un crimen, una forma de abuso infantil que podría hacer que Endeavor fuera despojado de su licencia de héroe y probablemente tras las rejas. Y peor aún, parecía haber confiado en Shoko para finalmente convertirse en el héroe que nunca podría ser. Puede que Izuku no haya recibido mucho estímulo de su madre, pero ella nunca lo obligó a renunciar a su sueño. No, Shoko tenía las cosas mucho peores, incluso si tenía dos peculiaridades. Preferiría la extravagancia cualquier día de la semana a eso. Pero él no mentía cuando dijo que la ayudaría. Y se imaginó que si Kendo y los demás supieran por lo que ella estaba pasando, también harían fila para patearle el trasero a Endeavor. Por ahora, sin embargo, no podía revelar demasiado, eso no sería justo para Shoko. No, necesitaba dar un paso al frente y ayudarla él solo. Una vez que ella se fue categóricamente, Izuku salió del salón de clases. Su cabeza se encorvó mientras estaba encerrado en sus pensamientos. Estaba deambulando casi sin rumbo, ya no se concentraba en llegar a la cafetería y casi chocó con alguien. La única alerta que tuvo fue una sombra cayendo sobre él, y algo dentro lo hizo hacer piruetas sobre la punta de los pies para evitar una colisión. Vaya, cuídate, niño. Izuku se sacudió de su ensoñación, dejando de lado la forma en que su cuerpo parecía esquivar instintivamente mientras respondía, mirando a su víctima más cercana. Lo siento, Mirko. De todas las personas, él definitivamente no esperaba verla a ella mirándolo fijamente. Y en el edificio de la escuela de todos modos. A pesar de sus apariciones en los medios, ella no comenzó a gritarle ni a reprenderlo. En cambio, ella simplemente lo miró de arriba abajo antes de girarse para irse. Estaré observando, niño, no arruines esto. Él se quedó boquiabierto, todavía sin creer lo que veía mientras ella continuaba por el pasillo. Ese era el Mirko, estrella en ascenso en el ranking de héroes, que se espera que rompa el top 10 en los próximos rankings gracias a su número casi sin precedentes de derribos de villanos de alto rango. Muchos la habrían considerado la próxima All Might, con patadas rompedoras y una velocidad que te hacía dar vueltas la cabeza. Pero con una actitud peor que la de Endeavor, era poco probable que derrotara a candidatos más amables como Aux o Wash. Pero tal vez, si ese fuera su verdadero personaje, podría vencer a Aux en el puesto número 3. Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando sonó una bocina. Y podríamos hacer que todos los concursantes regresen al Coliseo. Estamos a 30 minutos de nuestro primer partido. Izuku sacudió la cabeza y giró sobre sus talones, regresando a la imponente arena. Afortunadamente, parecía que la multitud se había reducido ligeramente, y con solo unas pocas disculpas murmuradas a las personas que lograron abarrotar los pasillos, se sentó en el asiento exclusivo 1X. Apenas tuvo la oportunidad de revisar la pantalla que muestra su partido. Ups, antes de escuchar a Eiko preguntar con entusiasmo. Oye, amigo, ¿dónde estabas? Él se rió entre dientes, encogiéndose de hombros sin responder mientras Eiko continuaba sin disminuir la velocidad. Bueno, siempre y cuando te sientas mejor. Eso fue muy metálico. ¿Cuál fue ese truco con tu brazo? Pasó un momento antes de que Izuku flexionara su brazo derecho y volviera a mirarlo. Reforcé mi brazo con Black Whip, pero requirió mucho control. No es algo que pueda hacer inmediatamente, no como tú. En verdad, estaba molesto consigo mismo. Ese fue el tipo de comportamiento estúpido e imprudente que podría haberlo impedido llegar intacto al examen de ingreso a la UA. Pero Eiko se limitó a darle una palmadita en el hombro con simpatía. No te preocupes, lo dominarás. Simplemente no te vuelvas a romper el brazo, eso fue demasiado complicado. Se volvió hacia ella y alzó una ceja ante el uso del término. Ella simplemente se encogió de hombros. ¿Qué? Pensé en probarlo.
A pesar de sí mismo y de la pausa para el almuerzo que había tenido, Izuku rompió a reír mientras Eiko le sonreía con satisfacción. Mientras Izuku estaba fuera Dios sabe dónde, Eiko y los demás habían estado muy preocupados por él. Verlo romperse el brazo durante el evento fue bastante desgarrador, pero no verlo allí, donde podían estar seguros de que estaba bien, fue como las consecuencias de la USG nuevamente. Cuando Eiko lo vio regresar, sumido en sus pensamientos sin murmullos, supo que tenía que encargarse ella misma de meter su cabeza en el juego. Y cuando él volvió a mirar hacia arriba y le dedicó esa brillante sonrisa que solo él podía, ella sintió que su corazón tartamudeaba. Gracias Eiko, necesitaba eso. Tosiendo en sus manos para ocultar el rojo que le cubrió la cara, ella le dio unas palmaditas en el hombro. Entonces, tú contra ese tipo con la peculiaridad de las arenas movedizas. Será interesante, eso es seguro. Izuku volvió a mirar el tablero y, efectivamente, se lanzó el primer soporte. 1. Midoriya contra Onenuki 2. Sunitori contra Bakugo 3 y Ozaki contra Ashido. 4. Tetsu vs Kendo. 5. Uraraka contra Todoroki. 6. Atsume contra Kaminari. 7. Asui contra Tokage. 8. Kodai contra Sato. Los ojos de Izuku se abrieron cuando vio cuáles de sus amigos se enfrentarían entre sí, y su corazón se hundió cuando vio quién iría directamente detrás de él. No sabía por quién estaba más preocupado. Capítulo 12. Un reloj hizo tic-tac en la pared mientras Izuku lo miraba fijamente, con las manos retorciéndose mientras esperaba que se encendiera la bombilla incandescente al lado del círculo. Habían pasado unos 5 minutos desde que se fue para llegar a la sala de espera, y el resto de 1X se había presentado en pequeños grupos en sus gradas mientras el reloj marcaba las 2 de la tarde. En particular, aunque le sorprendió que Pony no hubiera llegado con el resto de ellos. Tal vez solo estaba preocupada por pelear con Kacchan. Izuku se había tomado la mayor parte del tiempo para pensar en Onenuki. No sabía mucho sobre el chico que había llegado al torneo en el grupo de Katsuki, pero sí sabía que era uno de los estudiantes recomendados y uno fuerte para seguir el ritmo del rubio. Esa peculiaridad suavizante se usó con gran efecto para disuadir a los concursantes más valientes a su trono que no fueron disuadidos por la peculiaridad de Katsuki, pero Izuku no estaba seguro de qué tan útil sería en el torneo. La bombilla se encendió y él dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. De pie, mantuvo la cabeza en alto mientras salía de la sala de espera, siguiendo la familiar línea roja en la pared hacia la puerta. El sol casi lo cegó mientras los vítores de la multitud lo hacían vibrar hasta la médula. Y nuestro primer concursante. El príncipe de 1X, Izuku Midoriya. Se sonrojó levemente cuando escuchó el apodo por primera vez. Pero no se dejó distraer mientras se concentraba en su oponente, subiendo las escaleras casi en paralelo a él. Y su oponente, el feroz tiburón del 1, Juzo Onenuki. Los dos llegaron a la arena, y cuando ambos entraron a los límites del ring, la multitud guardó silencio casi de inmediato. Medianoche miró entre ellos, de arriba a abajo, antes de asentir con satisfacción de que estaban cumpliendo con los requisitos del uniforme. Muy bien muchachos, mantengamos esto justo. Si ambos pies abandonan el ring, estás fuera. Si te rindes, el partido termina inmediatamente, sin golpes de despedida. Si estás decidido a no poder continuar, entonces estás fuera, sin argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Izuku y Juzo asintieron, todavía fijando sus ojos mientras Midnight retrocedía y salía, levantando su látigo con una lamida de sus labios. Oh, fuerte y silencioso, qué lindo. Que comience el partido. El instrumento de tortura cayó, pero ninguno de los chicos hizo mucho más que adoptar una postura más adecuada para esquivarlo. Juzo simplemente resopló y habló por encima del aire muerto. No eres lo que esperábamos, ¿sabes? La forma en que Aizawa habla de ti, pensó que te estarías orinando en los pantalones. Izuku simplemente se rió nerviosamente, todavía sin mantener la vista en el suelo en busca de distorsiones o signos de uso de peculiaridades por parte del chico. Bueno, él no tiene la mejor opinión de mí, eso es seguro. Juzo se encogió de hombros y sonrió con saña, golpeando su pie 2 veces. Supongo que depende de mí demostrarlo ahora mismo. Izuku se encontró con un terror abrumador al suelo, y con un salto heroico, se encontró saltando sobre un repentino charco de arenas movedizas que se formó debajo de ellos. ¿Y qué comienzo? El pensamiento rápido de Midoriya lo hace escapar de la salva inicial de Onenuki. ¿Pero será suficiente? Izuku giró su cuerpo, golpeó el suelo y patinó peligrosamente cerca del borde de la arena. Respirando pesadamente, miró a su alrededor buscando a su oponente, pero parecía haber desaparecido de la vista.
Sus ojos se movieron alrededor, tratando de señalar dónde estaba y por qué medianoche no había convocado el partido. Pero algo dentro de él le gritó que se moviera, y eso es exactamente lo que hizo. Un puño pasó volando por donde justo estaba su cabeza, y empleando todas las artes marciales que Kendo había logrado perforar en su cabeza, agarró el brazo y usó todo su peso y músculos para arrojar al perpetrador sobre su hombro. Efectivamente, Onenuki definitivamente no esperaba que él contraatacara y golpeó el suelo solidificado con fuerza. Izuku miró a su oponente con asombro, preguntándose de dónde habían venido sus repentinos instintos, antes de escuchar una voz desde las gradas gritándole que terminara la pelea. Bueno, al menos Mina la estaba pasando bien. Levantando al niño por el frente de su camisa, Izuku se sorprendió por lo poco que parecía pesar cuando Onenuki intentó patear el duro pecho de Izuku para escapar de sus garras. Sin embargo, parecía que su ablandamiento no funcionó en una persona viva, y sin ninguna ceremonia, fue arrojado fuera del ring hacia la suave hierba. La multitud se volvió loca cuando Present Mic anunció con incredulidad. ¡Increíble! Un sonido limpio de Midoriya, y ni siquiera creo haberlo visto usar su peculiaridad. Este será un torneo para observar a la gente. Izuku sintió que se le retorcía el estómago cuando escuchó al locutor decir que no estaba usando una peculiaridad, pero sacudió la cabeza cuando Migniu confirmó la victoria. Onenuki se puso de pie, gimiendo de molestia cuando Izuku sacudió la cabeza y se acercó a él. Buen partido, eso casi me atrapa. Izuku no solo estaba calmando su ego, ese golpe tenía la técnica correcta para enviarlo al suelo fácilmente ablandado, lo que habría sido su fin. Onenuki lo miró, volvió a mirar hacia abajo y vio la mano extendida de Izuku. Suspirando, lo tomó y lo agitó una vez, para deleite de la multitud. No puedo decir que esté feliz, pero sí, buen partido. Aizawa no sabe de qué está hablando, lamento haberte subestimado. Comenzaron a salir del estadio mientras Izuku se rascaba la mejilla. Oh, no te preocupes por eso. Eso es, una especie de patrón en este momento. El otro chico se metió la mano en el bolsillo y respondió con complicidad. Todoroki, ¿sí? Escuché de caminar y ¿quién escuchó de esa chica, Hirou, verdad? Un poco desordenada, ¿no? Izuku frunció el ceño ante la evaluación antes de suspirar y encogerse de hombros. Tal vez, pero es más complicado que eso. Sacudiendo la cabeza, puso su sonrisa una vez más mientras se giraban para dirigirse a sus respectivas gradas. Pero gracias por el buen partido. Onenuki levantó la mano a modo de despedida cuando Izuku dobló la esquina para dirigirse hacia las gradas 1X, sin continuar su propio camino mientras observaba al chico irse. Ciertamente era una anomalía, eso era seguro. Bakugo había estado furioso cuando vio a Midoriya y había despotricado durante horas acerca de que era un don nadie peculiar. Incluso Kaminari se había aburrido eventualmente, y hubo que impedir que Tetsutetsu golpeara al autoproclamado rey de la OA. Evidentemente, lo de Kirkles había sido enormemente exagerado, pero Juzo estaba seguro de que aquí tendría una victoria fácil. Usa su técnica Sandshark para colocarte detrás de él, hacedor de heno, envíalo a empacar y pasa al siguiente grupo. Qué equivocado había estado. Mientras tanto, Izuku regresó a las gradas entre los aplausos de sus compañeros de clase. Sonriendo avergonzado, Izuku fue rápidamente arrastrado por Mina, envolviendo un brazo alrededor de su hombro con una enorme sonrisa devoradora de mierda. Buen espectáculo, Midori. No hay nada como ver a dos tíos ponerse violentos entre sí. Izuku se rió entre dientes, asumiendo que solo Mina era Mina mientras Kendo se reclinaba en su asiento y le sonreía. Pony me dijo que te dijera pateaste traseros arenosos, estamos a un minuto del próximo partido. Él asintió, antes de fruncir el ceño al recordar a quién se enfrentaba Pony. Mina notó que su expresión cambió y preguntó con curiosidad. Oye, Midori. ¿Eres buen amigo? Tarareó de miedo. Yo, no lo sé. Pony es fuerte, muy fuerte, pero Kacchan es despiadado. No quiero verla lastimada. Algo tocó su hombro, e Izuku levantó la vista y parpadeó para ver a Kyoka mirándolo. Sus brazos cruzados sobre su pecho con una sonrisa confiada. No la descartes todavía, y será mejor que animes a su amiga. Esta pelea significa mucho para ella. Izuku parpadeó y estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso antes de que Present Meet comenzara con entusiasmo. Y para nuestro segundo partido, es una corrida de toros normal y corriente. El corcel estrellado Pony Tsunitori, y su malhumorado oponente Granadero, nuestro número 1 en ganar según UASportsbets.com. Katsuki, Bakugo. Espera, la gente estaba apostando por ellos.
Se preguntó distraídamente cuáles eran sus probabilidades antes de concentrarse en la arena una vez más. Los drones con cámara zumbaron alrededor de los dos, obteniendo primeros planos de sus caras haciendo muecas mientras se acercaban el uno al otro. Izuku se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido mientras la multitud guardaba silencio una vez más. Medianoche los miró, con una mirada cautelosa sobre ambos antes de asentir con satisfacción. Comenzar. Pony no perdió el tiempo y atacó a Bakugo, un terrible rugido emanaba de su pequeña forma. Los ojos de Bakugo se abrieron como platos. E incluso él decidió que esquivarla era la mejor opción que tratar de detenerla. Pony patinó y giró, usando su impulso para lanzar el primer golpe mientras Bakugo se ponía a la defensiva. Y ella no se da por vencida. No subestimen esto amigos, esta pelea está lejos de terminar. Bakugo gruñó mientras usaba una explosión para contrarrestar su siguiente golpe, empujando una palma explosiva justo contra su pecho y lanzándola hacia atrás. Pony patinó hacia atrás, gruñendo mientras se encogía de hombros con un crujir de dientes antes de limpiarse la saliva de la comisura de la boca y correr hacia él. Ven aquí y soporta tus gritos como un hombre. Izuku estaba pegado a la pelea, sus ojos seguían cada movimiento con una precisión de halcón de la que incluso Tokoyami estaría celoso. No sabía exactamente cómo Pony estaba a la altura de una de las personas más fuertes que conocía, pero estaría condenado si ella no le estaba dando la pelea de su vida. Incluso Ochako silbó mientras comenzaba con una sonrisa, solo acentuada por el pliegue de su cicatriz de batalla. Pony no le deja respirar. Ata chica. Pero Izuku sabía que esto no iba a ser bueno para Pony. A nivel superficial, mantener a Bakugo a la defensiva sería la mejor opción, no dejarlo entrar en su ritmo de batalla. Pero Izuku sabía que su poder residía en sus contraataques, en su capacidad para leer y adaptarse a una situación, y a medida que avanzaba la pelea no solo su mente se aclimataba, su sudor, y efectivamente, el impacto del obús de Katsuki desgarró el campo de batalla, llenando la arena de polvo y humo. Izuku hizo una mueca cuando la multitud murmuró descontenta, preguntándose por qué el grandilocuente niño estaría usando lo que sería fuerza letal en una pelea como esta. Present Mig guardó silencio y medianoche estaba a medio camino de convocar la pelea, antes de que un rugido bajo y furioso llenara la arena. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Si hubiera sido golpeado con algo así, lo enviarían volando, y mucho menos estaría consciente. Pero cuando el humo se disipó con una fuerte ráfaga de viento, Pony se mantuvo firme, con los zapatos desgastados hasta la piel, mientras la tierra levantada que dejó en su camino patinado terminó justo antes de abandonar el ring. Su cuerpo estaba cubierto de una cantidad no pequeña de hollín, e Izuku estaba seguro de que lo sentiría por la mañana, pero ella se puso de pie, y se mantuvo orgullosa. Mientras los drones de la cámara la enfocaban, Izuku vio a Katsuki. La conmoción, el puro asombro de que alguien hubiera superado lo mejor que pudo y todavía estuviera en pie. ¿Qué carajo es tu problema? Pony simplemente se limpió una línea de sangre de su mejilla, su ojo derecho se cerró con fuerza mientras escupía una gota de sangre en el suelo. ¿Eso es todo lo que tienes, cerdo? Ella pateó el suelo antes de rugir una vez más, su cuerno se desprendió y corrió hacia su cabeza. Katsuki, en lugar de esquivarlo, se encontró parándolo con su brazo bueno, y ese fue su error fatal. Pony siguió su estela y por segunda vez este semestre, Katsuki Bakugo se enfrentó a Pony Tsunitori. El impacto lo dobló por la mitad y, a pesar de las explosiones de petardos que golpearon la espalda de Pony, ella cargó hacia adelante y lo envió volando fuera del ring. La multitud guardó silencio, pero cuando medianoche levantó la mano y dijo con la misma sorpresa que el resto de ellos que Pony era la ganadora, la multitud estalló en un gran aplauso. Era como si acabara de ganarlo todo, y Present Mic ciertamente parecía tratarlo así. ¡Qué moleste! Con probabilidades imposibles, Pony Tsunitori gana contra el favorito para ganar. Yo solo, ¿qué? Por su parte, Pony simplemente se giró hacia las gradas, la cámara está capturando su rostro mientras levantaba el puño hacia ellos. Pero Izuku supo, incluso a lo lejos, que ella lo estaba mirando. Sus dedos, temblorosos y quemados, se extendieron antes de finalmente mostrarle la V de victoria, y su sonrisa decía exactamente lo que él sabía que estaba pensando. Izuku sintió que sus lágrimas comenzaban a brotar cuando Pony cayó de rodillas, agarrando una quemadura particularmente grave cuando los droides médicos se acercaron a ella. A su alrededor, sus compañeros de clase vitorearon más fuerte que cualquiera de ellos, pero uno de ellos guardó silencio mientras se tapaba los oídos con una sonrisa. ¿Realmente lo hiciste, Pony? Escena retrospectiva. Kyoka comía un poco de curry mientras observaba a sus compañeros de clase desde lejos.
Un suspiro susurrando desde su garganta mientras tragaba su bocado. No llegar al torneo fue una mierda, eso era de esperarse, pero era como si todos los demás lo estuvieran manejando mejor que ella. Por mucho que sabía que se suponía que debía obtener el apoyo de sus amigos en una situación como esta, solo quería un mínimo de paz. ¿Qué es lo que habría obtenido si ese chico, Kaminari, no hubiera insistido en sentarse junto a ella y charlar? Lo había conocido hacía un tiempo en la cafetería y estaba un poco sorprendida de que él la hubiera elegido para hablar. Cuando ella presionó a su amigo, Tetsu, él simplemente se encogió de hombros y le dijo que Denks pensó que eras genial. Ella se sonrojó al recordar esa conversación, donde ella había insistido en que él le dijera lo que quería decir, pero él dio una respuesta vaga con esa sonrisa arrogante suya y astutamente alejó la conversación. Ella refunfuñó mientras le daba otro bocado a su curry. Ese tipo estaba exasperante. Mascando, eventualmente se animó cuando escuchó un resoplido revelador proveniente del exterior de la cafetería, e inconscientemente sintonizó lo que estaba pasando mientras se recostaba contra la pared y clavaba su gato en los ladrillos. ¿Para qué diablos me quieres? Esa era Pony, si no por su acento sino por la adorable ira que sentía cuando se trataba de Izuku. En serio, ese tipo era tonto cuando se trataba de su mejor amigo. ¿O fue Uraraka? ¿Quizás Kendo? No, él y Pony tenían esas adorables conversaciones en inglés en las que ambos terminaban sonriendo y sonrojándose como locos. Que se jodan, cuernos. Solo dime cuál carajo es la peculiaridad de Deku y me iré. Pony resopló y respondió. Su japonés vuelve a centrarse. ¿Crees que te lo diría? ¿Seguro que tu peculiaridad no te provoca conmociones cerebrales? Bakugo soltó una explosión, pero Pony no se dejó intimidar. En cambio, Kyoka se quedó boquiabierta cuando Pony obviamente lo empujó hacia atrás del gruñido. Permítanme dejar una cosa clara. De ahora en adelante, mantente alejado de Zuko y de mí. Y si quieres intentarlo, déjame decirte que te enviaré al infierno antes de que puedas pedir perdón. Comenzó a caminar por el pasillo y Kyoka silbó mientras desconectaba su enchufe. Deja que Pony llame al tipo más fuerte de uno, y tal vez tenga el coraje para respaldarlo. Presente Izuku corrió hacia la enfermería, respirando agitadamente mientras atravesaba la puerta. Efectivamente, Recovery Girl le lanzó una mirada asesina, pero no fue suficiente para asegurarlo mientras se dirigía a la cama de Pony. Su piel fue recuperada, pero rosada donde había sido quemada. Abrió los ojos y le sonrió a Izuku con esa sonrisa confiada de la arena, susurrando con sus labios agrietados. Oye, Zuku, trasero, no pensé que lo haría, lo hiciste. Su cabeza bajó mientras su labio temblaba, su mano descansando sobre la de ella mientras sus ojos comenzaban a lagrimear una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué te harías eso a ti mismo? ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Pony se rió mientras maniobraba sutilmente con su mano para entrelazar sus dedos con los de él. Oye, ella estaba cansada. Y en lo que a ella respectaba, se lo acababa de ganar. Oye, no me des esas bombas de agua, Zuku, me vas a hacer llorar. Sacudiendo la cabeza, redobló su sonrisa. Y ahora nos enfrentaremos en el torneo, ¿no es emocionante? En lo que a mí respecta, quiero patearte el trasero para poder probar con Todoroki su pequeño truco de antes. Su labio tembloroso se detuvo mientras susurraba con horror. Pony, ¿de eso se trataba? ¿Pelear contra él, por mí? No puedes hacer algo así. ¿Qué pasaría si te hubieras lastimado peor, y si tuvieras que ausentarte de la escuela? Ella lo hizo callar con una sonrisa y le apretó la mano. Oye, cálmate. La próxima vez podría luchar contra mi rival de la infancia. Puedes ser el primero en la fila. Ella tiró ligeramente de su mano e Izuku fue obligado a mirarla a los ojos confiados. Tú y yo somos socios, Fuku. Tienes un problema, lo solucionaré y espero que tú hagas lo mismo, ¿verdad? Izuku simplemente dejó escapar un suspiro estremecido mientras levantaba sus manos y apoyaba su frente sobre ellas. Demasiado agotado emocionalmente por ver a su mejor amigo, Bakugo, luchar contra su mejor amigo. El mejor amigo que podría pedir. Está bien, pero si vuelves a hacer eso, por favor, háblame. Estaba muy preocupada. Pony se rió, sonriendo ante la expresión de su rostro. Sí, él era su compañero y ella no lo haría de otra manera. ¿Lo tienes, Fuku? Entonces, ¿es este un mal momento o? Levantaron la vista al unísono para ver a Olmig mirándolos con una sonrisa brillante, Tatsuma justo detrás de ellos con una alegría igualmente brillante en sus ojos. Izuku soltó la mano de Pony como si lo estuviera quemando, y Pony les envió una mirada no tan sutil a los dos mientras Olmig se reía a carcajadas. Evidentemente.
Buen espectáculo, vosotros dos. Señorita Tsunitori, me atrevo a decir que no hemos visto tanta determinación en años. Ahora hay un asunto que discutir. Chica de recuperación. La doctora levantó su bastón hacia la pared y una proyección de una radiografía lo cubrió. Ahora, estos son simplemente décadas de experiencia hablando, pero ha sufrido múltiples quemaduras y una conmoción cerebral abrumadora en un lapso de tiempo preocupantemente corto. Mi opinión es que debería retirarse de la competencia ahora y darse el tiempo adecuado para descansar, señora Tsunitori. Sin embargo, el rostro de Recovery Girl se torció en un rictus sombrío cuando admitió: he permitido que los estudiantes con peores lesiones continúen en el torneo, si así lo desean. Si deseas seguir luchando, puedo permitirlo, pero las heridas que recibas pueden agravar el problema. El rostro de Pony se frunció mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y Tatsuma habló en voz baja. Tsunitori, has demostrado tu valía más que suficiente hoy, pero si realmente quieres esto, Zuko, ¿qué debo hacer? Parpadeó cuando Pony se volvió hacia él. ¿Qué? Tatsuma frunció el ceño mientras intervenía. Esto no es algo que él pueda decidir. Pony resopló por la nariz, suficiente advertencia para detener a su maestra. Se volvió a centrar en Izuku y sus ojos se suavizaron. No puedo pelear contigo en mi mejor momento, Zuko, pero si te dejo pasar sin pelear entonces. Izuku parpadeó para secar las lágrimas mientras le sonreía. Ella realmente era otra cosa. Pony, si no puedes luchar con todo tu poder, entonces yo tampoco lo haré. Eso lo hace justo, ¿verdad? Ella parpadeó sorprendida cuando Olmig sonrió con complicidad. Izuku asintió con satisfacción mientras volvía a estrechar la mano de Pony. Ella seguirá adelante, Plus Ultra. Tatsuma suspiró con cariño mientras el espíritu competitivo de Pony iluminaba la habitación. Ah, joven amor, muy bien niños, descansen, tienen algo de tiempo antes de tener que pelear de nuevo. Y dejar espacio para todos, podría. Se sonrojó al recordar que ahora estaba trabajando. Y en la habitación con el hombre que da nombre al dicho. Olmig simplemente tosió en su mano con una sonrisa apenas oculta mientras la seguía fuera de la habitación, levantando un último pulgar hacia Pony e Izuku. Ahora en relativa paz, Izuku suspiró mientras se recostaba en su silla. Pony se había convertido en su mejor amigo, eso era seguro. Y ella prácticamente había declarado lo mismo antes. A pesar de sí mismo, sintió una sonrisa en su rostro mientras reflexionaba. ¿Sabes? Vi a Mirko en los pasillos antes. Apuesto a que le causaste una gran impresión en sus estudios laborales. Pony se rió mientras ella respondía alegremente, cambiando al japonés con él. No, ¿en serio? Pero es Mirko. Dudo que esté pensando en cuidar niños. Izuku tarareó pensativo mientras se inclinaba hacia adelante. Los dos eran quizás los héroes nerds más grandes de 1X, y sabía que Pony sentía un cariño particular por el conejito rudo. No estaría muy seguro, ¿por qué si no estaría ella en el festival deportivo del primer año? Sacudió la cabeza. Si había alguien que podía llamar la atención de Mirko era Pony. Y si no es Mirko, entonces sin duda tendrás un montón de ofertas. ¿Noqueaste a Bakugo, Pony? Eso es increíble. Ella parpadeó sorprendida antes de que su mano apretara la de él y preguntó con curiosidad. Bakugo, ¿no Kachan? ¿Realmente eres? Se detuvo por un segundo antes de dejar escapar un pequeño suspiro. En algún lugar, durante esa pelea, algo dentro de él debió darse cuenta de que estaba animando a Pony en lugar de a su símbolo de la victoria. Sí, él no es el Kachan que conocía, gracias por mostrarme eso. Su sonrisa casi lo cegó cuando respondió jovialmente. Bien, mientras no empieces a llamarme Pochan, estaremos bien. Mientras tanto y es una lucha de fe predicada. Nuestra diva dedicada con un mal día de pelo que no quieres interponer contra un demonio ácido que es todo menos básico, es, Ibarashi Ozaki contra Mina ácido. Hirou resopló mientras se recostaba en su silla, con una sonrisa de perplejidad en su rostro. Bueno, se está divirtiendo. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia Momo, quien se reía ante la evidente molestia en el rostro de Mina. ¿Cuál es entonces tu análisis, Sherlock Momes? Momo parpadeó ante el apodo antes de tararear mientras pensaba, reclinándose y cruzando las manos sobre su regazo. Ninguno contrarresta particularmente al otro, aunque será mejor que Mina tenga cuidado de no ser atrapada. ¿Hasta dónde puedo decir? Ibara no siente dolor en sus vides. Ella suspiró y acarició su mejilla. Supongo que Izuku tendría algunos comentarios más reveladores. Una mano atacó y golpeó su cabeza, provocando un grito de sorpresa de la heredera agredida. Oye, ¿qué dijimos?
Ambos miraron hacia arriba para ver a Rika mirándolos con un ceño de desaprobación. La chica era grande, tan alta como Momo pero más voluminosa, y verla mostrar toda su intimidación era un espectáculo digno de contemplar. Momo dejó escapar un grito antes de murmurar avergonzada. No nos menospreciemos por no haber entrado al torneo, Rika asintió con satisfacción mientras repetía. 4 de nosotros nunca hubiéramos logrado entrar, ¿a quién le importa si son 9? Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo y deberías estar orgulloso de ti mismo, Momo, lo sé. Momo se miró las manos, un sonrojo tiñó sus mejillas ante la refutación y los elogios cuando Setsuna intervino. Maldita sea, Rika. Apuesto a que todos saldremos de esto con ofertas, y siempre habrá el año que viene. Mientras tanto, la pelea comenzó y quedó claro que Mina tenía un plan mientras patinaba entre las enredaderas. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara demasiado para sentirse cómoda, e Ibara envió una enredadera de pánico hacia ella. Solo para que Mina lo agarrara y lo tirara hacia ella, derribándola con un grito. No pasó mucho tiempo después de que Mina derritiera la mayor parte de las enredaderas de Ibara y la niña quedara indefensa, y la pelea terminó con una rendición honorable cuando Mina ayudó a su oponente a ponerse de pie. Las chicas los felicitaron cuando los competidores regresaron a sus gradas y le desearon suerte a Itsuka mientras se dirigía a su pelea con Tetsutetsu. Fue en ese momento cuando Izuku y Pony regresaron, sus manos finalmente entrelazadas mientras Pony era rápidamente subsumida por las chicas felicitándola por su victoria. Mina, en particular, se apresuró a envolver a la niña más pequeña en un abrazo mientras ella exclamaba. Eso fue una locura. Realmente estás buscando el primer puesto con tu Zuku, ¿no es así? Izuku se sonrojó mientras tomaba asiento, aunque Pony no pudo seguir el ritmo de Mina mientras ella se reía y asentía. Se inclinó hacia adelante en su asiento para ver la siguiente pelea. Un poco desanimado por haberse perdido la pelea de Mina e Ibara, pero con la intención de compensarlo con Itsuka. Verde, verde. Se giró para ver a Hirou sonriendo mientras Momo apartaba la mirada avergonzada. Aquí Momo cree que Tetsutetsu va a eliminar a Itsuka. Los ojos de Izuku se entrecerraron antes de tararear pensando, reflexionando sobre ello. Es interesante. Ciertamente tiene mucho peso, pero Itsuka está entrenado para usar el peso de alguien contra ellos. Supongo que si sabe artes marciales entonces, se detuvo en seco cuando notó la sonrisa en el rostro de Kyoka, y se encontró sonriendo con complicidad cuando ella se contuvo. ¿Estás hablando de otra cosa, no? La niña silbó mientras exclamaba. Él puede captar pistas, alabado sea el señor. Quiero decir, estamos un poco bromeando, pero ¿cuál es tu opinión sobre este enfrentamiento? Izuku suspiró mientras tomaba las burlas con calma. Esa era solo Kyoka, ella nunca quiso decir nada con eso. Itsuka gana, sin lugar a dudas. Kyoka levantó una ceja ante su confianza mientras Momo se aclaraba la garganta y preguntaba con curiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Es justo descartar a Tetsutetsu sin verlo en acción primero? Él sonrió mientras sacudía la cabeza. Solo mira, ya verás. Y efectivamente, en el primer minuto del partido, Tetsutetsu había caído a la lona después de un lanzamiento experto de Itsuka y fue arrojado a un lado. Los ojos de Momo estaban muy abiertos cuando Izuku explicó con una amplia sonrisa. Itsuka está concentrado, realmente concentrado. Si quisieras pelear con ella ahora mismo, necesitarías romper esa concentración. Sin mencionar que tiene muchos años de artes marciales a sus espaldas. Tetsutetsu no tuvo ninguna posibilidad, no porque no esté capacitado, sino porque Itsuka es increíble. No notó el silencio en las gradas antes de darse la vuelta y ver a todos mirándolo. ¿Qué? Mina finalmente resopló y abrazó a Pony de nuevo. No le hagas caso, Pony, él no te merecía de todos modos. Izuku los miró boquiabierto cuando las mejillas de Pony se inflaron en un puchero, y quedó claramente como un ciervo ante los faros cuando algunas de las chicas estallaron en risitas. ¿Qué hice? Espera, ¿qué? Al final, Ana se apiadó de él y se agachó para alborotarle el pelo. No preocupes a tu linda cabecita por eso, Midori, solo sigue admirando a Prezi, amigo, tu cabello es demasiado suave. Itsuka regresó y los encontró a todos apiñados alrededor de Izuku, tratando de sentir su cabello mientras Pony y Rika lo sujetaban. Bueno, puedes elegir a tus amigos, pero no puedes elegir a tus compañeros de clase. Notas. Entonces, es posible que haya hecho algo aquí. Ganar Pony no era algo que planeara hacer inicialmente, pero tras recibir comentarios y releer, me gustó la idea de que Bakugo nunca tuvo que progresar en sus ataques en respuesta a Todoroki.
Al menos, me da una trama secundaria con la que jugar a medida que agrego más a la caracterización de uno, y me gusta que Pony sea la nueva piedra de Izuku. Intenté no concentrarme demasiado en las peleas menores y, sorprendentemente, eso incluía el de Izuku con Onenuki. No estoy seguro de estar contento con él, pero Sports Festival es difícil en el mejor de los casos, y podría reescribir hasta que me sangren los dedos y aún así no estar feliz, así que me conformaré con un poco de edificio Ofa y un poco más de construcción. Hasta el legendario Ryukyu Slap. Si soy honesto, estoy guardando un poco de longevidad de la pelea para Izuku vs Todoroki, y espero poder estirar mis músculos descriptivos después de un poco de lectura de referencia.